Bienvenido, Jaime Bullas. A Jaime quisimos invitarle hace un par de años y por distintas circunstancias no pudo venir. Llevamos mucho tiempo siguiéndole y buenas noches que estás aquí. Yo en realidad no lo voy a presentar porque vamos a hacer una entrevista y poco a poco él se va a ir descubriendo. Creo que es mucho mejor, ¿no? Que hacer una presentación y luego pasar a una entrevista. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Tú te defines como caminante, como un caminante. ¡Buah, qué difícil! Me da mucho miedo cuando las cosas empiezan y tú te defines cómo y digo, ¿qué habré dicho yo? ¿En qué momento? Pues que eras un caminante. ¿Qué me he definido? Sí, no, hombre, si hubiera que buscar una definición, que parece siempre que es útil. Las definiciones son útiles para arrancar y luego, a ser posible, deshacerlas. Pero si la cosa es caminante, es mucho más cómodo. Porque es una cosa muy abierta, muy fácil, con muchas posibilidades y muy simbólica. Entonces sí, caminante me gusta. ¿Y por qué caminante? Porque... Bueno, caminante porque camino, es decir, parece una tontería, pero no. Y camino sobre todo en el sentido más elemental y literal de la palabra. Yo le debo mucho. Si yo tuviera que buscar qué formación me ha ayudado, es el caminar, el hacer largos caminos. Caminos de Santiago o no de Santiago, si son de Santiago casi mejor. Pero sí, estar mucho tiempo, perder mucho tiempo andando. Y hay caminos que, por así decirlo, tienen una carga especial, evidentemente, como el de Santiago, ¿no? Tú me contabas que ibas, como hacen los verdaderos peregrinos, ibas y volvías a andar. No siempre lo he hecho, ya me hubiera gustado. Esto lo aprendí yo haciendo el camino. Que lógicamente el camino, como cada vez se habla más, y es una cosa que interesa recuperar, entiendo que es difícil, pero el camino, la peregrinación en general, o sea, el camino como peregrinación tiene que ser doble, claro. Hay un camino de ir y un camino de regresar, sin el cual el de ir se queda cojo. Claro, se ha hecho la mitad del camino. El camino normalmente, para todos los eruditos de los caminos, es una metáfora, ¿no?, de la vida. El camino es una metáfora de la vida, es una metáfora más que de la vida en general, es de la vida de cada uno mismo, o sea, y no el camino en sí, o sea, uno camina, quien ha caminado supongo que sabe de lo que estoy hablando, uno camina como vive. No es que el camino es el reflejo de toda tu vida tal cual ha sido, no, es el fragmento, ¿no? Tu manera de vivir se parece a tu manera de caminar y al revés, por lo cual es una herramienta tremendamente útil, claro, es una referencia estupenda, fácil, barata, inmediata, es un espejo maravilloso, al que prestas atención además de una manera inmediata y muy honesta. Es una escuela de aprendizaje muy honesta, muy directa, muy fácil. Simplemente Andar mucho tiempo. Porque cuando andamos se supone que el pensamiento de algún modo se relaja. ¿Qué ocurre ahí? Sí, yo estoy ahora, hay un señor profesor de filosofía francés que ha publicado, no sé hace cuánto tiempo, yo lo he leído hace poco, un libro bellísimo que se llama Andar una filosofía, Frédéric Gros se llama, y que describe fenomenal, es de lo más lúcido que he leído yo al respecto, no ya de qué camino hay que hacer, ni la mitología, ni la peregrinación, sino el hecho sencillo de caminar todo el tiempo, hasta qué punto puede ser un elemento, sobre todo, ordenador, ¿no? Someterte a la ley de tu propio cuerpo en contacto, expuesto al mundo, al universo ordenado, respetar tus tiempos, tu respiración, la medida de tus pasos, medir el mundo con tu paso, poner de manifiesto la dualidad entre lo interior y lo exterior de una manera explícita todo el rato. Es una fuente de mucha realidad y de mucha verdad. Y tú me decías también meditar, cuando andas meditas. Claro, yo con la palabra meditación tengo un problema, como con muchos conceptos, sí, conceptos que se están, a lo mejor se manejan demasiado, bajo mi punto de vista. Esto es como cuando Santa Teresa quiere explicar lo que es hacer oración, ¿no? Y escribe el libro de la vida y las moradas, y a la mujer se las pasa intentando explicar una cosa que se puede explicar y que no. Entonces lo de la meditación todavía está, en muchos casos, por definir, porque es más una experiencia que algo que yo pueda definir. Hasta donde yo sé, se tiene que parecer mucho a lo que desde luego a mí personalmente me pasa cuando camino, claro. Y entiendo que le pasa a cualquier persona. Como se
puede definir lo que te pasa cuando caminas. Somos un poco obsesivos. Supongo que no se puede definir. El caminar lo que genera... Vamos a ver, a mí me gustaría... ¿Qué te pasa cuando caminas? Sí, no, me gustaría sobre todo... El caminar es un tema que me interesa mucho y te agradezco que empecemos por ahí porque es claro. No le quiero dar ningún toque romántico al tema de no, yo camino, ¿no? Es que camino, el caminante que, ¿no? Con la flor en la boca y caminar es maravilloso y terrible y a veces es difícil y a veces es muy revelador y otras veces parece completamente abstruso y difícil. Yo caminando o metiéndome en caminos muy largos de repente me he sentido la persona más estúpida del mundo, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién me manda a mí estar caminando? ¿Dónde voy? La famosa peregrinación tiene muchos momentos tremendamente prosaicos, absurdos, es decir, que ¿esto por qué? Sí, hay que vivirlos también. Quiero decir que no es que yo camino y entro en un estado de trance maravilloso, no, acabas harto de ti mismo ya, de pensar siempre lo mismo, ¿no? Es un proceso con toda la... Yo intento reivindicar mucho lo mediocre y lo cutre. Creo que hay una cosa, hay que poner en valor, sí, no sé, lo que todos tenemos, nos guste o no, ¿no? Pero muchas veces cuando uno habla de espiritualidad o cuando habla de meditación, todo parece que somos como unos seres angelicales. No. Todo lo realmente importante tiene su dimensión totalmente mediocre también, y es desde esa mediocridad que el camino pone de manifiesto inmediatamente, porque todo el que camina te duele, no puedes, te cabreas, que no te gusta, o sí, intentas hacer trampas, es decir, es una convivencia con todos los niveles de existencia, que no son solo los puramente trascendentes, meditativos, por lo cual podemos meditar. Bueno, sí, meditar también es un enfrentamiento con la integridad de lo que eres, que son muchas cosas. No ¿Y se puede caminar sin meta o hay que caminar con una meta? Bueno, es más interesante. Yo ahí siempre tiro de los profesores indirectos que he tenido, ¿no? Y siempre cito al mismo, que es a San Isidoro de Sevilla, que yo tengo muchísima devoción y admiración como intelectual. Y cuando en las etimologías definen lo que es caminar, siempre dice lo mismo, ¿no? Que una cosa es andar y otra es caminar. Andar es desplazarse a pie, que los que no tenemos coche y no sabemos conducir, pues no nos queda otra, y es fenomenal, pero no es exactamente caminar. Caminar es andar con un objetivo determinado. De tal manera, insiste San Isidoro diciendo, el que anda se desplaza y se mueve, pero no tiene la certeza de llegar a un sitio concreto. En cambio, el que camina sí, hay un motor, camina hacia un objetivo. Con la belleza del tema de la peregrinación, del camino en general, y es ese equilibrio muy sutil y muy complejo que yo todavía no he entendido, el equilibrio entre qué importa, querer llegar o ir yendo. No sé si me explico. Llegar al camino sí. Llegar al camino sí. Que dices, no hombre, lo importante es lo que te pasa mientras. Sí, pero si no quisieras ir a ningún lado, lo que te pasa mientras al final no va a ningún lado tampoco, ¿no? Pero entonces, en Ulises, por ejemplo, no es importante lo que te pasa. A ver. En Ulises, ¿no? La llegada no es, en realidad lo que le pasa es que no llega y por eso crece, ¿no? Y por eso... Pero tiene que querer llegar. El motor es querer llegar. El peregrino universal, el peregrino ya no solo jacobeo, el peregrino que va a un santuario, el peregrino griego que va al Pidauro a curarse, tiene que querer llegar. Evidentemente por salir de su casa, dejarlo todo, despedirse de su familia, comer otras cosas, encontrar otras gentes, eso te está transformando, ya te estás curando, el proceso te va curando, hasta que llega, luego pasa, y luego tienes que regresar, ¿no? El camino de regreso. Pero la idea, el equilibrio constante entre el proceso es lo importante, pero el proceso necesita la excusa de un objetivo, que luego cuando llega seguramente, el otro día, cuando estábamos hablando de esto, citaba otra cosa que yo menciono mucho, y es el famoso pasaje de la obra de teatro de Valle Inclán, La cabeza del dragón, ¿no? Después de haber andado mucho y haber hecho muchos caminos de Santiago, cuando leí eso dije, esto es. Es un momento, al final, en el cuarto acto, cuando la princesa está desesperada, llorando, angustiada, porque está enamorada de un príncipe que le ha salvado, pero el príncipe no está, y entonces está enamorada y sufre por el desamor, y el bufón que tiene al lado, que ella no lo sabe, pero es el príncipe,
la está consolando y entonces ella dice, mira, me han dicho que yo no puedo ya esto, me han dicho que existe una fuente muy lejos, que si bebes de sus aguas te olvidas de todo. Yo me quiero olvidar de todo, entonces quiero ir a esa fuente. Y entonces el bufón muy listo le dice, hombre, sí, pero no esa es la fuente en la que hace el milagro, es que está tan lejos, que ya para cuando quieres llegar, ya se te han olvidado las cosas. Con cuántas curadas. Claro, es exactamente eso, ¿no? Entonces tú tienes que querer llegar creyendo que cuando bebas va a pasar. En el fondo toda peregrinación está sujeta a una creencia que te estimula. Cuando yo llegué, ¿no? Un peregrino del siglo XII, XIII, cuando llegue a Santiago de Compostela voy a rezar y se me van a perdonar todos los pecados, ¿verdad? Fenomenal. Eso te pone en marcha. Y tienes que querer. Y tienes que querer porque en esos momentos de mediocridad, decir yo me voy, yo no puedo más, no sé qué, de ahí te tienes que tirar, no es que quiero llegar por qué lo estoy haciendo, te convences a ti mismo para someterte al proceso, aunque evidentemente lo que importa es el proceso. Pero, insisto, hay una dualidad ahí, es decir, el que solo busca el objetivo, eso es muy interesante. Yo no sé quién ha hecho el camino, no sé si al final vamos a hablar del camino de Santiago Navas. O sea, que decir que yo ahí, ¿Qué íbamos a pasar? Si me das coba, yo ahí sigo, Cuando se habla del Camino de Santiago, quien lo haya hecho supongo que lo sabrá. Hay formatos de peregrino. No sé si... Hay arquetipos de peregrino, ¿no? Entonces está el que quiere llegar. El que quiere llegar hay que llegar pronto. Y cuanto antes. Entonces ya se ha trazado, vamos a llegar a los 40 kilómetros y luego tal. Y tal. Es un señor que vive así y entonces pues camina así. Entonces... Y se levanta a las 5 de la mañana molestando a todos los del albergue porque quiere salir pronto, llegar a las 12 de tal y lo tiene todo y es una carrera de obstáculos. Ese es el que quiere llegar. Y llega. Y llega y yo no sé lo que pasará, porque yo no sé así, o le pasará bien, yo no sé, yo no lo estoy jugando, decir, pero lo hace así, ¿no? Que me parece un extremo. El otro extremo es el de yo ya voy yendo, yo ya me levanto, voy, me detengo, la flor, la otra charlo con el otro, está fenomenal, ¿no? Y que disfrutas de las cosas y que ha pasado un mes y medio y sigues en Navarra. Y ya se le han acabado las vacaciones y ya no puede, ¿no? Es el otro arquetipo. La cosa es decir, tienes que querer llegar, por el motivo que sea, aunque incluso con la consciencia de saber que al final el objetivo da igual y que seguramente tienes que renunciar a ese objetivo porque te ha ocurrido lo que te tenía que ocurrir que no estaba a tu alcance en un principio, ni siquiera te lo podías ni imaginar. Porque lo bonito del camino y de la peregrinación es que lo que te va a pasar no sabías ni que era, o sea, no podía ser un motor porque ni lo considerabas en un principio. Yo me he encontrado alguna gente que venía de vuelta y decía, pero qué raro que vuelvan. Es que hay gente que vuelve andando, pocos, ¿sí? Pero los hay. Pero vuelve andando hasta Francia, vuelve andando hasta San Sebastián o donde sea. Sí, vuelve. Es poco y no está hecho para eso. O sea, te pierdes un horror. Volver es, claro, la flecha está hecha para que va, pero ¿dónde era? Es increíble, lo que es increíble es que tú puedes estar un mes caminando y cuando vuelves por el camino, aunque no veas la flecha, es que la metáfora es preciosa. Eres el mismo pero al revés. Claro, muy pocas veces, hay veces, no sé si habéis caminado, cuando estás caminando, pocas veces te da por pararte y decir, a ver, y miras para atrás y dices, joder, ¿cómo se ve de distinto? ¿A dónde voy y de dónde vengo? Y cuando vas conviene hacerlo, porque luego cuando vuelves te encuentras con el otro, con tu cara B, ¿no? La cara B que tenemos todos, y es la cara B la que tiene que regresar y hacer que vuelvas para que esa peregrinación tenga algún sentido. Porque evidentemente la meta no puede ser el océano, la meta no puede ser Finisterre. Vamos a hablar un poco del tema, estando en lo mismo, los signos del camino. Tú eres un experto, un investigador de simbología, de geometría sagrada, lo que te vas encontrando en el camino. Porque si el mundo está desordenado, te vas encontrando trazas de que hay un orden. Y especialmente en un camino. Bueno, claro, el mundo está desordenado y ordenado a la vez. Quiero decir, claro, aparentemente desordenado. Aparentemente desordenado y aparentemente ordenado. O sea, eso convive, ¿no? Una de las claves de la geometría sagrada es precisamente esa, la contradicción. No solo existe, sino que vive plenamente. Los opuestos se expresan en toda su magnitud a la vez. Es una cosa muy difícil de comprender porque no tiene ninguna lógica y de aceptar pues depende de lo que hayas caminado, no sé de qué depende. Y entonces, el camino, hombre, hay un orden absolutamente natural y es la sencillez del programa en el que consiste tu vida, que es comer, andar, comer, dormir. Es tan sencillo.
Y si además no llevas muchas cosas, es todavía más sencillo, de tal manera que se reduce y aflora la sensibilidad. Te das cuenta de más cosas, ves más cosas, oyes más cosas, gustas más cosas, y entonces bajo esa sensibilidad se percibe un orden que normalmente está velado. El peregrino está en un estado de percepción superior del mundo, insisto, exterior e interior, que seguramente es el mismo, pero esa consonancia entre lo exterior e interior es la que da la sensación de orden. Qué serio me he puesto, de repente. Y permite ver los signos. Recuerdo que me dado cuenta. Claro, el signo al final tiene que ser eso, una cosa dual. Sea lo que sea un símbolo, que también está por definir, tiene que ver con una unión de opuestos. Algo que vincula dos cosas que pertenecen supuestamente a mundos distintos. Y también de acuerdo con casi todas las noxis, con unas, como los garbancitos que van dejando el camino para que sepas volver. Claro. De algún modo, ¿no? O sea, sí. Pero ves, volvemos a la idea clave. El camino de regreso es el importante. Es muy curioso cómo en todas las leyendas jacobeas, sobre todo las del siglo XIV, siglo XIII y sobre todo las del XIV, de los peregrinos que van y vienen y se encuentran, los milagros de Santo Domingo, de la calzada y tal, los milagros se resuelven siempre cuando regresan. Cuando están regresando, es clarísimo. El viaje de regreso es una metáfora de regresar la Odisea, es un viaje de regreso. Tienes que volver. Es tu casa, tú te has ido y hasta ya, ahora vuelve. Vale. En ese viaje, ¿dónde está la noche oscura del peregrino? ¿Dónde? Todo el rato. La simbología del Camino de Santiago se ha diversificado muchísimo y siempre se ha hecho, ¿no?, la famosa metáfora alquímica del Camino de Santiago, ¿no?, desde que aparece el famoso libro de los jeroglíficos de Nicolás Flamel, en la que hace una supuesta peregrinación que en verdad nunca hizo y que asocia con todo el proceso alquímico. Siempre se dice, ¿no?, la primera fase es la fase negra, la fase de la muerte y tal, no sé qué, ¿no? Roncesvalles, Burgos, no, un poco menos. Hombre, es una metáfora bonita, es útil. Cualquier proceso pasa por esas fases, ¿no? El proceso de renovación siempre pasa por una muerte, inevitablemente. Un camino, una peregrinación, sea como sea, es una catábasis y una anábasis, es una muerte y una resurrección, es una muerte iniciática de algún tipo y en algún orden de cosas. Con lo cual, la destrucción está, como en cualquier proceso creativo. La primera parte es un no, lo que no va, ¿no?, lo que hay que cambiar. Pero yo no entiendo la noche oscura como eso. Porque la noche oscura es otra cosa. Para mí la noche oscura se parece más a un símbolo muy vinculado al símbolo al mito del laberinto, ¿no? La noche oscura, como en todos los... Esto ya queda meter el tema de los místicos, ¿no? La noche oscura está al final del proceso. Casi al final. La última curva del laberinto antes de llegar al centro. Justo antes de llegar al propio Minotauro. Un momento en el que las certezas tenían que ser absolutas y por eso mismo son nulas. Sí, después de la iluminación. Descrédito total, es decir, no era nada de lo que yo pensaba, ¿no? Es como la obra de Anil, ¿no?, la Antígona de Anil, que justo antes de que la vayan a matar dice, justo ahora delante de este señor, el guardia que me va a matar, no sé por qué estoy muriendo. Después de la que ha organizado. Y de repente dice, pues no lo sé. Ahora la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, al final de su vida, bueno, San Juan, todos los místicos cristianos o no. Esa noche oscura de terrible incertidumbre cuando uno a priori piensa que está más cerca y tendría que tener más certidumbre. Para mí la noche oscura es esa, no la muerte primera del proceso de la peregrinación. Entonces, ¿dónde está esa muerte, esa noche oscura en la peregrinación? No está en un lugar concreto, puede estar de uno, personal e intransferible lo que a uno le pasa ahí. Tú das clases de religiones comparadas y conoces bien la mística. ¿Ves alguna diferencia sustancial entre las místicas de las tres religiones del libro? Sí. Los puntos en común son muy fáciles. Precisamente las dimensiones místicas son los puntos en común. O sea, si hay puntos en común es la experiencia mística así como se entienda. Hombre, existen diferencias en el proceso, ¿no?, en la manera de plantearlo. Teniendo en cuenta, esto es una postura, no es una opinión mía, pero sí yo la defiendo, que el Islam precisamente
O sea, siempre se da por hecho en muchos foros, ¿no?, que el mundo sufí es el misticismo islámico. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo en absoluto. El Islam como tal, ¿no?, como espiritualidad, en sí mismo no acepta el misticismo. Por eso lo místico del Islam siempre va a ser complicado, ¿no? Esta idea de que yo puedo experimentar plenamente, ¿no?, la fusión, la unidad, la divinidad, es totalmente anti-islámica. Entrar a la fusión absoluta. Es, ¿no?, entrar, ¿no?, someterte a la unidad, pero no experimentarla tú plenamente. Es un acto que costado la vida. Entonces, el sufismo está ahí siempre, el sufismo siempre ha estado como gran paradigma. El sufismo sí que está cerca de San Juan y se les habla de los místicos conocidos, ¿no? Pero siempre se maneja, por eso ha tenido tantos conflictos en la historia con el propio Islam, porque se maneja entre dos aguas, ¿no? Maneja conceptos que de entrada no son nada islámicos. Entonces no habría una mística islámica que no fuera el sufismo. No, por supuesto, porque de entrada la negarían. Claro. ¿Y la cábala? Y la cábala es un mundo muy delicado al que hay que acercarse con muchísimo respeto. La cábala, que desde luego no es el misticismo judío, también es una vía de conocimiento. Seguramente sí es la gnosis judía, pero no es lo mismo la gnosis que el misticismo, ¿no? Hay místicos judíos que no practican la cábala ni hacen nada vinculado con la cábala. Sí contempla, ¿no?, como vía trascendente, etc. Y desde luego la carta que juega la cábala es que sea como sea lo que ocurra en el proceso místico, el conocimiento es completamente fundamental. La cábala hay que estudiar muchísimo. Es estudiar de esto. No, da un curso, no, hay que estudiar muchos años, toda la vida, para ir enterándote de por dónde van las cosas, porque es un sistema tan complejo, tan cerrado, tan arduo, en el que tienes que conocer esa lengua, si no es absurdo. Yo desconfío plenamente de los que dicen o piensan que saben mucha cábala si no saben hebreo. Creo que sí. Pues sí, yo creo que te exigen saber hebreo. No tiene ningún sentido. Los grupos serios para poder, ¿no?, introducirte. No tiene ningún sentido. Pero pasa, ¿no? Porque igual es que se ponen de moda las cosas. Y las modas son peligrosísimas. Estábamos hablando antes de orden y desorden. ¿Qué tiene que ver esto con la geometría sagrada? ¿Cómo definirías la geometría sagrada? Otra de tus especialidades. La geometría sagrada es una vía de conocimiento. Es una manera es más, los geómetras... Estoy hablando de geometría sagrada antes de todo. ¿Hay alguna geometría que no sea sagrada? Respuesta no. Como yo la considero. ¿Hay algún ser humano que no sea sagrado? Pues no. ¿Es todo sagrado? Todo puede ser. Hasta la mierda, claro. Todo puede ser. Es una función de cómo te acercas a eso y qué ves, ¿no?, tu capacidad de ver. Bueno, la geometría es unas leyes absolutamente universales que están ahí, ¿no?, y que se pueden constatar, y a los cuales los supuestos geómetras sacros, el término geometría sagrada jamás se ha acuñado así. En la Edad Media llamaban geometría sagrada, que no era exactamente el término, porque era la geometría que los maestros constructores utilizaban para la construcción de edificios sacros. Eso es, geometría sagrada. Por eso es sagrada, pero un pitagórico jamás hubiera dicho la sagrada o la divina geometría, hubiera dicho la geometría, punto final. Con una concepción distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Para nosotros la geometría es una rama de las matemáticas, en cambio para ellos la geometría era como la síntesis del conocimiento en estado puro, porque no es un conocimiento concreto, sino lo que relaciona todos los conocimientos. En el fondo, los que nos dedicamos a la geometría, lo de los triángulos y los cuadrados y las tal, es una excusa. En el fondo, lo que nos interesa a los que nos dedicamos a la geometría es la relación entre todos los conocimientos, que es de lo que va la geometría, la relación entre cosas. Entonces, la geometría sagrada se basa en postulados muy sencillos, que de lo poco que sabemos de Pitágoras a través de otros, pero que ponen de manifiesto, y lo sabemos pues, por Platón, por muchos otros, y es entender casi 3 puntos. Uno, si creyeran en algo, creen en eso que es la unidad. Esto lo podría decir también un sufí o un tawhí, un musulmán, ¿no? En la unidad, sea como sea. Todo lo que hay es una sola cosa. Esto, yo, tú, todo esto es uno. 2, que esa unidad ha sido fragmentada.
estás allí, yo estoy aquí, son cosas diferentes. En todo el orden de cosas, el pasado, el presente, el futuro. Todo lo que es establecer categorías es una división de esa unidad. Pero esa unidad, esa descomposición de la unidad no se ha hecho de cualquier manera. Se ha hecho de una manera ordenada, ¿no? La palabra orden en griego es cosmos, con lo cual se ha hecho de una manera cósmica. Pasa que también hay palabras que hay que tener cuidado porque no te encuentras el término cósmico y te imaginas una cosa así como de no, los planetas, tal. No, la cosa cósmica, que era lo que decían todos los argentinos en los años 70, en lugar de Dios era la cosa cósmica. Claro, sí, déjenos, hay que tener cuidado con el cosmos, ¿no? El cosmos original, normal. Entonces, esa fragmentación se ha hecho de una manera ordenada, especialmente, quien muestra eso es la propia naturaleza. ¿Cuál es la pauta para esa fragmentación? Pues bueno, la idea de lo que los pitagóricos llamaban el número idea. Se ha hecho a través de los números. Tercer gran postulado de la geometría sagrada. Si hay un camino que recorrer, se parece a, una vez más, camino de regreso, a regresar a esa unidad, ¿no? Intentaban percibir, tener la sensación, alcanzar la sensación plena, mental, espiritual, corporal, de la unidad manifiesta, la unidad absoluta. ¿Cómo? Pues a través de lo que, de cómo se ha fragmentado. ¿A través de qué? De los números. Los números son grandes ideas, conceptos, dinámicas de creación. Entonces, si yo veo la naturaleza, puedo aprender el orden de la naturaleza que tienen los números que me llevan a poder ser un candidato a sentir, experimentar o sentir, o no sé, o vivir esa sensación de unidad plena. Esto que estoy contando, que es tremendamente pitagórico, es a su vez tremendamente universal. Sí. Quiero decir que a través de la geometría explicas todas las vías trascendentes, espirituales, religión, está detrás de todo. Por eso es que ha sido inevitable, ¿no? Cualquier vía espiritual y mucho más las religiones, ¿no? Cuando ya hay dogmas y liturgias y no sé qué, pues tiran de conceptos que en el fondo son geométricos. Estudiar geometría sagrada ayuda sobre todo a entender, pues eso, religiones comparadas, espiritualidad comparada, todo se parece. Se supone que esa fragmentación es aparente, por supuesto, ¿no? Aquel que alcanza el grado de conciencia suficiente, para los gnósticos, por ejemplo, es capaz de volver a ver la unidad en todo. Claro, el geómetra añadiría una cosa. El geómetra añadiría una cosa. El geómetra constantemente está obsesionado por la contradicción, por la dualidad. Alcanzar la unidad es inevitable sin pasar por la dualidad extrema. Un ejemplo de esto es lo que hablábamos antes. ¿Qué es importante en el camino? ¿Llegar o estar yendo? Esos son dos opuestos. O llegas o estás yendo. Bueno, pues las dos cosas tienen que ocurrir a la vez. Tiene que ocurrir. Ya está. Pues esa es el garante de que se está trabajando en el campo de la geometría sagrada. Entonces, dos cosas opuestas tienen que ocurrir a la vez. Tengo que sentir plenamente, por eso está en teatro. El teatro tiene tanto de geometría sagrada. El teatro es una dualidad también. Tiene que ocurrir a la vez la sensación de unidad con la sensación de fragmento. Yo soy separado de ti, soy lo mismo, pero las dos cosas a la vez. ¿La geometría sagrada sería un producto humano o estaría también la naturaleza en formas fractales y de... No, bueno, claro, no. una huella de todo. Podemos... Yo ahí ni opino, digo lo que han dicho los no, esta es una cosa revelada, ¿no? Está ahí. Está a disposición para que se crea, se estudie, tal, es la naturaleza. El libro mejor de geometría sagrada es la naturaleza, sin Porque duda. un fractal, ¿cómo se entiende un fractal desde la geometría sagrada? El fractal está muy de moda y tiene mucho que decir, es una manifestación muy bonita de la rama de la geometría, pero en el fondo el fractal lo que está diciendo, sobre todo el fractal a nivel morfológico, ya no tanto simbólico, es que la morfología de la parte es igual que la del todo, ¿no? Hemos visto 1000 ejemplos, etc. Esta idea de una contradicción, que la parte y el todo es lo mismo, esta casi realidad de holograma, es la que está debajo de la simbología del fractal, que es antiquísima, se ha puesto de moda, y hay arte fractal y no sé cuánto, y se estudia, y aparecen en 1000 manifestaciones en el mundo de la ciencia y tal, que yo desconozco, pero a nivel formal se ha utilizado constantemente. Sí, las grecas, el mundo islámico, por ejemplo, ha trabajado los fractales de una manera bellísima. La idea de conecta con tipos de conocimiento es como lo de las tablas de Hermes Trismegisto, ¿no? Lo de arriba es como lo de abajo, lo de abajo es como lo de arriba para mayor gloria de la unidad. Eso es geometría sagrada en estado puro. Eso, no puede ser que este trocito de aquí en el fondo me está diciendo cómo es todo, ¿no? Como la famosa sección áurea, que habla de eso, ¿no? Con la parte puedo reconstruir el todo. Y presupone un diseño determinado. Presupone
Un diseño, sí, desde luego, una morfología determinada, con unas relaciones que se pueden medir. Claro, lo bonito de esto además es que lo puedes medir, lo puedes hacer, lo puedes calcular, lo puedes dibujar. Lo puedes dibujar. Eso es fundamental. La geometría sagrada, como se quede en una cosa verbal de que me han contado, no sé qué, no. Es como lo del peregrino, no, camine usted y haga tal, el compás, la mina, saca punta, el lápiz, tal, a él, el mundo de... Porque tú enseñas la geometría sagrada dibujando. Me gustaría enseñarla más dibujando. En general, por favor, es un respeto a todos mis alumnos, pero son vagos. Son vagos. Quiero decir, en verdad se aprende sobre todo dibujando. Entonces esto en la educación es un hecho. O sea, la experiencia tiene que ser, pues, la enseñanza tiene que ser una experiencia. Entonces a ti te pueden contar, yo tengo mucho carrete, he hecho mis rollos, no sé qué, y tengo una cosa por vocación de familia, de profesor, que sabe contar las cosas, y entonces, porque pues, es un momento muy entretenido, un señor que te cuenta con cierta pasión sus movidas. Y dices, qué interesante, ¡ay, cómo bonito tal! Pero luego te vas a tu casa y ya está, y se acabó, ¿no? Entonces, ser un simple entretenedor es también muy frustrante. Y en el fondo la experiencia necesaria pasa, entre otras muchas cosas, por dibujar. Y además uno lo entiende, lo dibuja, porque uno no se lo entiende con la razón, entiende con las manos, entiende con el papel, entiende con que no te sale hacer el pentágono y claro... Con las estructuras, ¿no? De los modelos platónicos. Vamos, si además trabajas en 3 dimensiones, mucho mejor. Todo eso es una metáfora, ¿no? Eso es como los alquimistas, ¿no? Que pensaban que la propia obra de machacar la piedra, de hacer no sé qué, de ir a buscar la plantita, de estar haciendo las cosas, en el fondo eso era una metáfora externa de un camino interior, ¿no? Pues igual, o sea, el lidiar con las meras cosas, como el peregrino, que al final lidia con las meras cosas, a veces terriblemente hostiles, es importantísimo. Pero es que hay algo que no sea una metáfora. En mi opinión, no. En mi opinión, no. ¿La metáfora de qué? De la unidad. De la unidad. Me lo has dejado ahí. Vamos a hablar de otro tema también muy tuyo. Tú eres director de escena y tienes pasión por el teatro, la dramaturgia, la máscara. Habla un poco de la máscara. La máscara. Me hace gracia lo de pasión, pero tengo que decir una cosa antes, perdona. Antes de lo de pasión por el teatro, yo estoy empezando a pensar que no tengo ninguna pasión. Es más, a veces pienso que no me gusta. Y... Sí, el teatro pasa una cosa. El teatro, lo digo muchas veces, el teatro es como... No sé si os ha pasado. Tú vas al cine y ves una película que es mala y dices, joder, ¿por qué película es mala? Y ya está, pues no me ha gustado. Tú vas al teatro y ves una obra mala y no te gusta el teatro en general. Tiene esa cosa, es que qué horror. Pero es que no quieres volver al teatro. Tiene muchísimo más poder y trascendencia y tal. Y yo me di cuenta que el teatro no es pasión, igual es que he tenido un mal día de ensayos hoy. Pero sí, ha sido un día complicado de ensayos. Pero es que él me ha tocado, quiero decir, que no lo he elegido yo. A veces me gustaría no haberlo elegido. Me lo paso muy bien, lo disfruto mucho, lo sufro mucho también. Pero vamos, que es más como que te ha tocado. Ya tenía que hacer esto y esto estoy haciendo. O sea, no pienses, apasionado del teatro. No. Me apasiona y lo detesto. A ver. Sí, me dedico a ello. Ya sabes que uno se dedica... Es decir, que tampoco que tenéis una visión romántica de, un apasionado del teatro que está ahí. Pues, ¿cómo no va a apasionar el teatro? El teatro es todopoderoso. Yo suelo decir una expresión que parece que la digo de broma, pero no. Y es que el teatro es el futuro. Yo lo tengo clarísimo. El futuro. Ni el audiovisual, ni la 3D, ni la tableta, ni lo otro, ni la pantalla con surround, ni nada. El teatro, así. Un señor y otro señor delante haciendo... Porque es experiencial. Porque es verdad. Es una mentira que dice la verdad. ¿Qué es eso de la verdad? Porque lo que pasa es real. Eso sí. Porque cuando digo verdad me refiero a lo real. Sí. No a la verdad como idea. Volvemos a la máscara, que te has escapado de la máscara. No, tiene mucho que ver con esto, ¿no? La máscara, una vez más, es una metáfora de una dualidad. Hay dos cosas. La máscara y lo que hay detrás de la máscara. Entonces, en esa dialéctica se construye casi toda la simbología teatral. La simbología y, por lo tanto, la metáfora de lo que es hacer teatro, a cualquier nivel, ¿no? Y en el fondo, lo primero que uno aprende es que esa dualidad, lógicamente, forma parte de todos tenemos una máscara, mentira, tenemos varias máscaras o una máscara mutante, tal, que conviene conocer. Y no vale con conocer la máscara. Lo interesante de la máscara es si esa máscara dice la verdad, si esa máscara no dice la verdad, si yo transformo a la máscara o la máscara me transforma a mí. Eso hay una dialéctica maravillosa. En cualquier caso, la máscara hay que reivindicarla, eso es necesaria. No, esto de no, yo sin máscara, no, perdón.
La máscara forma parte, una vez más, esa dualidad es un reflejo de la dualidad que tenemos todos, que somos un ser individual y somos un ser colectivo. Y estamos entre dos aguas constantemente, ¿no? El drama de la dualidad está a veces el drama es una comedia, ¿no? Pero el drama de la dualidad está en absolutamente todo. Entonces la máscara hay que, pues como lo pasa con el teatro, amarla, odiarla, convivir, pero es fundamental. Y hay que tener conciencia de la máscara. Y una de repuesto por si acaso. Unas cuantas de repuesto. Cuando no te vuelvan locos. O sea, la cosa es que tú controles la máscara es necesaria. El personaje es necesario. Cuando uno estudia arte dramático, lo primero que te enseñan en la escuela de interpretación, el actor, no sé qué, es ¿qué personaje eres tú? ¿Ves por qué es el futuro del teatro? ¿Qué personaje soy yo? Y es decir, mira cómo estoy sentado, mira cómo me he visto, mira la barba esta, ¿qué tengo barba yo? O sea, ¿qué muestro yo con esto? El aspecto, cosas que he elegido y que no, mi nariz, el zapato, lo otro, soy un personaje. Todos somos un personaje, entonces vete sabiéndolo. ¿No has visto? No es una cosa que ocurre mucho con muchos actores, que tú al principio, sobre todo a actores jóvenes, y le ha pasado a todo el mundo, que tú te grabas la voz y luego te escuchas y dices, ¿quién es ese? ¿quién es ese? Y dices, no, y lo escucha otra persona, qué raro se me oye, no, se te oye como se te oye, que es normal porque no escuchamos lo mismo, pero forma parte de decir, venga, esto es lo que ven los otros. ¿Se puede tener un control absoluto? No, porque nunca vas a ser los otros. Pero ir teniendo idea de hasta dónde eres el personaje, es un camino eterno y maravilloso. Y relativamente moderno, ¿no? Porque antes el teatro también tenía que ver con lo sagrado, con lo hierático, ¿no? Luego el teatro psicológico es más moderno, por así decirlo. Sí, no, claro, pues el teatro nace en la religión y es una, podemos decir la palabra, es una liturgia. Originalmente es una liturgia vinculada a un culto muy concreto, con una finalidad muy concreta. Lo que pasa es que eso enseguida, hasta donde sabemos, enseguida se diversifica, se extrapola y pasan otras cosas, ¿no? Y ya en Roma cae el mundo, cae en manos del ocio y del espectáculo y del entretenimiento, que es lo peor que le puede pasar al teatro. Y en general, el arte en general. O sea, cuando el arte es para entretener, la palabra ocio me da mucho miedo. Pero aún así, como la práctica se parece, lo que hay que hacer, ocurren cosas semejantes. Todo actor tiene algo de hierofante, ¿no? de sacerdote de Dionisos. Todo actor, lo sepa o no, da igual, no pasa nada. Hasta López Vázquez. No, hombre. Era un grande. Actor de teatro, ¿eh? Otro también es interesante, pero es un trabajo diferente. Claro, estás manejando la energía de la presencia, o sea, es que es otro trabajo. No estás en la presencia, claro. O sea, en lo otro, tu máscara la están haciendo entre muchas más personas. En el teatro la estás haciendo tú. Decías que estabas escribiendo, o has escrito una obra que está relacionada con la manera que tenemos de envejecer y de morir en Occidente. Estoy muy obsesionado en eso, sí. Sí, no se ha estrenado todavía, estrenamos en mayo. A mí me gusta mucho lo de hacer, mi especialidad es hacer adaptación contemporánea de teatro isabelino. Y lo del tema de coger una historia que todo el mundo conoce y reinterpretarla, como creo profundamente en la necesidad de la mitología y del símbolo, y de que la mitología es una asignatura pendiente infinita, que constantemente cada cultura, cada civilización, tiene que coger la mitología y hacerla suya, ¿no? Y adaptar los mitos y recrearlos y reinterpretarlos con el único fin de obtener una identidad clara de dar una respuesta a qué es un ser humano en cada momento. Pues creo mucho en la adaptación de historias. Entonces, esto surgió, llevamos con un grupo trabajando muchos cuentos tradicionales. Y esto, en el fondo, es un remake de Caperucita Roja. Y dices, qué poco interés. No. Tiene su cosa, ¿no? Sí, pero bueno, se ha dado a ver sus versiones psicoanalíticas. No, la cosa es si de repente la protagonista es la abuelita, que la han metido en una residencia de ancianos, en Torrelodones o en Cerrado, y no va a verla nadie. Y encima tiene que decir que está muy bien, porque es una residencia estupenda. Y la única que va es la nieta que no quiere ir, va a regañadientes porque la obliga a la madre porque tiene cargo de conciencia, porque ella está trabajando y no puede ir, y entonces el choque generacional la para mucho. Y me encanta la idea de que los protagonistas sean la abuela y sus compañeros de residencia que están absolutamente aterrorizados de lo que les está pasando. ¿Qué les está pasando? Les está pasando que tienen que enfrentarse a una parte vital
importante y que puede ser bellísima y debería ser estéticamente bellísima, que es, en algún sentido, que es el prepararse para morir, para el bien morir, y no se les está permitiendo. ¿Y por qué hay esta ignorancia de la muerte? Esta cosa de no celebrar la muerte, ni para bien ni para mal, ni como pena ni como, sino al tanatorio y como mucho unos cubatas. Muchísimos pensadores, no es uno ni dos, muchísimos pensadores siempre han dicho que el grado de una especie de termómetro sobre la calidad de una civilización, uno de los más claros es qué se hace con la muerte. Sí, punto funerario, enterramiento, todo. Primero, ¿cómo se vive el proceso? Pues la muerte no es lo de después, es lo de antes también, ¿no? Todo ese proceso, ¿cómo se está viviendo? ¿No? ¿Qué se hace con el anciano, con el enfermo, tal? Y qué se hace después, ¿no? Porque en el fondo la primera consecuencia de tener más o menos claro un colectivo, el que sea, tener más o menos claro qué es un ser humano, que insisto, es una idea tan grande y tan imposible de abarcar que tiene que ir cambiando. Yo no sé tampoco, ¿no? Pero está claro que tendremos que ponernos de acuerdo para todo, para educar, para enseñar, para estar aquí, para todo. Tenemos que compartir, ¿no?, una idea del ser humano. La primera manifestación de que hay una idea clara es el rito funerario. Claro, si no tengo claro, pues se hace los desastres. Yo supongo que estoy muy afectado por muchas experiencias personales, supongo, claro, cada uno tiene las suyas, pero a mí me parece todo, en general, este mundo de los tanatorios y de los ritos y de las cremaciones, tan chusco es la palabra, es decir, tampoco, no sé si... es una experiencia que ya he vivido muchas veces y he compartido mucho y he hablado mucho de ella y me interesa mucho, pero la ausencia de una creencia clara, común, un rito, que sea vivo, no me vale un rito que esté muerto tampoco, claro, que sea vivo y real, que funcione, que haga externamente, que sea un reflejo exterior de algo que me está pasando por dentro. Hay que poder agarrarme en un momento de un vacío, ¿no?, de un abismo tremendo, pues vemos unas situaciones absolutamente decadentes, casi patéticas, ¿no? En el mundo, bueno, no sé, el tanatorio allí, la gente hablando de cualquier cosa, te encuentras con la prima que no has visto desde hace, ¡hombre, qué tal! Y estás allí, no sabes qué dices, te acompaña el sentimiento, pero ¿cuánto tiempo te quedas? Todo el mundo se va a la cafetería, bueno, en la cafetería, está todo el mundo en la cafetería del tanatorio. Y es no se sabe qué es lo que hay que hacer. Y luego después, ¿no? Sí, la canción, lo otro, ¿no? El negocio también. Y todo eso es importante, pero eso se precede de un asunto que está totalmente ligado, que es qué se hace con el anciano. ¿Dónde tiene que estar ese anciano? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué nos hemos inventado un mundo en el que ese anciano no tiene lugar? No tiene lugar y por lo tanto hay que ponerlos todos juntos en un sitio a las afueras, al que ir de visita. Da igual que se vaya mucho de visita, eres una visita de un señor que no está en su casa. Yo no puedo defender aquí que tendría que estar en su casa, yo sé, la vida es la que hemos inventado, pero vamos, que lo hemos inventado mal. Entonces el drama espiritual, y da igual que la residencia sea de lujo o de no lujo, que tengan actividades, que jueguen al bingo y que recen el rosario los sábados, da igual. Es gente desarraigada, sola, asustadísima, a las que no se les está dando las herramientas para vivir un proceso que necesita acompañamiento y que es seguramente la metáfora del proceso vital completo. O sea, el haber perdido el camino de vuelta. No hay, desde luego, faltan las flechas amarillas ahí, ¿no? Sí. Y yo lo veo, con frecuencia a residencias para hacer esta obra, estamos yendo y conocemos auxiliares que trabajan y tal, y ves un desconcierto absoluto. Todo esto además con una cosa que me toca a mí mucho, perdón la expresión en las narices, y es disfrazado del mundo aparentemente feliz. No sé si habéis visto publicidades de residencias, con respeto a las residencias, porque hoy por hoy tienen que haber. Pero las publicidades, es decir, madre mía, con una música tal, y ancianos sonrientes que juegan al pádel. Y que no, es que tengo muchas actividades que no, sino lo que tienen que hacer es no hacer actividades. Tienen que meditar, tienen que estar en silencio, tienen que estar, tienen que despedirse, tienen que ver cómo su cuerpo, desidentificarse con su cuerpo, tienen que recibir todo el afecto posible, tienen que recordar, es un trabajazo,
que requiere tiempo, mucho tiempo. Entonces la gente, la sensación es que el ser humano se muere mal y a destiempo. O sea, sin preparar, y entre esa falta de preparación es a destiempo. Se prolonga todo de una manera. En fin, esto es una opinión. Es un poco la consecuencia final de la falta de cultura profunda. Sería casi la contracultura, la cultura. Saber vivir. Total, que para mí faltaba una obra de teatro, que pues, a ver, yo y mis amigos, quiero decir, pero una obra de teatro que tratara esto, aparte disfrazado, el teatro tiene muchas armas, disfrazado es una comedia policial, en el fondo. Hay un crimen en la residencia, hay que averiguar quién es el asesino. Otro asunto que te has dedicado de una manera intensa a la educación, tiene que ver un poco. Estamos al final de una vida, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños? Es una crítica muy moral de la hiperprotección de la infancia, ¿no? Bueno, ese punto desde luego. En general, cualquier tema... Llevamos trabajando unos años, sobre todo los últimos, desde el 2011, ¿no? Los últimos 5 años, muy cerca de muchos centros. Digo, el plural es, porque no es un movimiento que crea, el tema de Aprendemos Todos, es un equipo fantástico que se está metiendo a realmente ver lo que pasa y proponer cosas concretas de una manera muy valiente y muy honesta. Les tengo toda la admiración y todo el respeto. Y vemos muchos colegios, muchas cosas, muchos centros, muchos problemas, muchos profesores, ¿no? La clave de la docencia la tiene el maestro. El poder lo tiene sobre todo el maestro, en parte, ¿no? Pero bueno, la cosa se ha complicado mucho. Si hubiera que hacer dos reflexiones claras, la primera está alineada con el tema de la muerte, ¿no? Es muy difícil educar si no se tiene un concepto claro de qué es un ser humano. Claro. Lo que tienes que hacer es sacar las potencias de ese ser humano. Pero claro, si uno preguntara de un claustro de profesores, de un colegio cualquiera, si investigara, nosotros a veces lo hemos hecho, ¿qué piensan que es un ser humano? Te encuentras con que es que no están de acuerdo. En absoluto. ¿Y qué necesita un ser humano? ¿Y qué tiene que hacer? Entonces, ser educado es muy difícil cuando no hay un criterio común, ¿no? Entonces, al final, la educación, como esto es un síndrome muy ibérico, ¿eh? La educación, y lo digo porque yo soy muy optimista con la educación. La educación, sobre todo en España, reside en el talento individual que espontáneamente generan magníficos profesores que están haciendo una labor maravillosa porque sí, ¿no? Entonces todo el mundo conoce a esos, el profesor que tuve de no sé qué, tal. Nunca en España yo creo que ha sido una cosa así como muy sistema y tal, no sé qué. Eso a mí me atrae profundamente, pero claro, tiene esa cosa de si te toca el profesor bueno bien y si no, pues no, ¿no? Insisto, es muy ibérico esto pasa en el arte, esto pasa en muchas otras cosas, es una seña de identidad mitológica de España. Entonces está el tema de tener un criterio común para tomar decisiones correctas, sencillísimas. También creo muchísimo en la libertad, que cada centro tiene que buscar su manera, porque no tiene nada que ver un centro con otro, ni por los padres, ni por el entorno, ni por el tipo de niño, ni por las instalaciones, ni por el contexto, no, hay que dejar, ¿no? Hay algo creativo. Yo estoy y defiendo absolutamente que la enseñanza es un arte con mayúsculas. El profesor es un artista y es un creativo. Artista, es el arte de educar, ¿no? Y bueno, yo si eso, como no he encontrado una salida me meto a profe, porque si no, eso es un arte. A uno no se le ocurre para ganarse la vida de repente meterse a ser compositor. Es una vocación, porque hay que saber un montón de cosas, tienes que tener talento, ¿no? El profesor tiene que tener talento para eso. Eso uno. Y luego, dos, lo que tú me preguntabas, de las cosas que más nos encontramos, en general, y en toda España, hemos dado cursos y charlas desde Málaga hasta Burgos, en muchos sitios, y al final te encuentras en Madrid más este tema que debería zanjarse, y es que el miedo, no sé cuál exactamente, o cuáles, o cuántos, si el miedo es varios o es uno, todavía no lo sé, y que se confunde el educar con el sobreproteger, ¿no? Sobreproteger o facilitar excesivamente, ¿no? El padre tiene en la cabeza, no es una crítica a los padres que bastante difícil lo tiene, pero bueno, tiene en la cabeza que su hijo es un proyecto en el que no puede fallar, lo tiene que dar todo, con la mejor intención, insisto, estoy hablando con la mejor intención porque le quiero mucho. Entonces, porque le quiero mucho, le compro, le hago, le llevo, le fabrico.
y que estudie todo lo que pueda y que haga actividades extraescolares porque mi proyecto de un ser humano no puede fallar. Y claro, es que no es tu proyecto, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? Entonces te encuentras con situaciones del niño que le llevan al colegio, que le traen al colegio, que la madre se sienta a hacer los deberes con el niño, 1 hora, 2 horas. Lo de los deberes es un drama para muchas casas, muchas familias. Y yo pensaba, si yo le hubiera preguntado a mi madre no sabía ni en qué curso estaba, yo creo, porque hubiera sido una buenísima madre. Pero esta sobreimplicación, ¿no? Y el miedo, ¿no? A controlarlo, que haga, qué tal, la sensación de inversión, que haga cosas para luego, ¿no? La falta de confianza plena en el niño. Entonces, hay toda una hornada de niños irresponsables, asustados al cuadrado, tienen miedo porque nunca han hecho nada por sí mismos, les llevan, les traen, les hacen, además se piensan que tienen todos los derechos, son exigentes. Claro, si tu padre es tu chofer, que te lleva a la extraescolar, que te trae de la extraescolar, que te carga con la cartera, yo esto lo veo en los colegios, ¿eh? Papá con 2 carteras y los niños ahí como tal, y encima tómate la merienda. Y dices, pero ese niño es el marqués ¿qué le están haciendo? Le están haciendo daño a ese niño, le están haciendo muchísimo daño. Y esto parece una tontería, pero no, está ahí. Y luego, claro, con 16 años el padre protesta porque quiere que el niño sea responsable. ¿Qué opciones ha tenido de ser responsable? Si no ha tenido ninguna responsabilidad. Otra cosa, ¿no? El tema de los miedos. Yo entiendo que hemos creado un mundo ahí difícil en muchos casos, ¿no? Pero una imagen que a mí me impacta mucho y que me escama es ir a un parque infantil y ver a los niños jugando y el corro de padres alrededor mirando cómo juegan los niños. Encima, a ver si acaba ya porque como el que, con todo respeto, como el que pasea al animal, ¿no? Hay que sacarle al parque. ¿Cómo se puede jugar si te está mirando tu padre y tu madre? Tienes que jugar corriendo y aprovechar mucho el juego porque se acaba y hay que volver, ¿no? ¿Dónde está esa cosa de, oye, yo me voy con mis amigos y... Yo entiendo que no se puede, pero eso no quita que el drama esté. El niño que está viendo cómo el padre juega, o sea, el padre está presente, está en el juego, en los deberes, en lo otro, es decir, yo creo que a los niños hay que dejarles en paz. Lo digo de verdad. Hay que dejarles en paz. Confiar un poco más, no sé qué. No sé, o sea, el problema está. El problema está y un niño relativamente pequeño se le puede dar una cantidad de responsabilidades que además agradece, asume y hace mucho mejor a veces que un adulto. A un niño se le puede dar muchísima responsabilidad. Que haga, que participe, que vea lo que cuestan las cosas, que investigue, que se equivoque y que no esté enterado de todo el padre, ¿no? Esa especie de tengo que saberlo todo. Ahora hay un drama en la educación y es que los profesores, aparte de a veces sus largas jornadas, que son durísimas, en muchos colegios privados, horas y horas de clase y luego el recreo y luego el comedor y allí están, tal, después de acabar eso, con la energía que hay que tener para manejar un grupo de 22 alumnos de primero de la ESO. Después tienes que encima mandar un informe de lo que ha pasado y escribirlo todo por escrito y el papel y lo otro y en la plataforma que tienen a los colegios para que el padre le llegue el WhatsApp de todo lo que ha pasado porque en el grupo y encima hay que dedicarse ahí a las redes y a la información que tiene que estar todo. Y es imposible. El padre tiene que estar enterado de todo. Bueno, en general tenemos que estar enterados de todo, ¿no? Es mentira. Entonces, yo creo que esa aceptación de que tu supuesto proyecto es alguien a quien tú tienes que querer, que acompañar, y acompañar implica que no te llevo yo, que tú vas y yo voy contigo, pero vamos yendo, pero lo tuyo te toca a ti y yo no puedo caminar por ti. Tiene que ser desde el principio, no cuando tengas 18 años. Tiene que ver con la falta de ritos de paso también, ¿no? Sí. En el paso de la muerte no hay ningún rito de paso, ¿no? Claro, no hay un concepto claro de infancia. Y no esto que ha habido siempre en todas las tradiciones, en todas las religiones de romanos, ¿no? Claro, sí. ¿Cuándo? ¿No? Cuando se entra en sociedad, cuando se toman decisiones, cuando se es el ciudadano, ¿no? Una serie de cosas estaban claramente estipuladas porque había un concepto amplio de lo que era un ser humano detrás. Y entonces eso se diluye. Entonces parece que el niño pequeño, a mí me da mucho miedo también los anuncios de los colegios privados. ¿No? De repente ves un niño sonriente, con una madre sonriente de una educación para el futuro, de no sé qué, entonces con la tablet y con todo, y de repente ves al niño que es sonriente
y prometedor, y sabe inglés, chino y violín con 10 años. Y dices, pobre niño. Y encima, claro, y si no eres eso, es que tienes déficit de atención, es que, claro, no está haciendo lo que... porque tiene dificultades. Habrá que llevarle aún, otra palabra que me da mucho miedo, terapeuta. Cuando seguramente el niño lo que tiene que hacer es jugar con sus compañeros, perderse, darse bofetadas por el que se mete con él para aprender no sé qué, recibirlas cuando hace las cosas mal, ensuciarse, caerse, investigar dónde vive, quién es quién, qué es lo que pasa, tener sorpresas, un montón de cosas que los padres ni pueden ni deben llegar a ello. Tienen que confiar que su hijo está creciendo bien porque le quieren. Ahí está. No pasa nada. Eso es lo que está. Y luego está incluso a mí, a la facultad llegan muchos niños que han estado medicados, chicos, medicados, que han estado medicados por esto de hiperactividad. Ya, le han destruido. Claro, es que es un veneno. No les deja ser es una quienes receta son. general que se ha dado ya al hiperactivo. ¡Pum! Claro, si cualquier educación... Probablemente sea la resistencia del niño a todo ese proceso, ¿no? Claro, la socialización castrante, de algún modo, ¿no? Cualquier educación es conocerte a ti mismo y te tomas unas cosas que hacen que te comportes de una manera que no eres tú. El fracaso es inmediato. Hablábamos el otro día, claro, que esto tiene que ver con que no hay comunidad tampoco. Todo este desorden social que se vive es que no hay una comunidad. No hay una existencia comunitaria. Formaría parte de ese orden de las cosas, ¿no? Claro, sí, claro. El tema de la comunidad es un tema tremendamente contemporáneo. Siempre lo va a ser, por un hecho muy sencillo, y es que sin comunidad no es posible esto de los regresos a la unidad y de la trascendencia, de la espiritualidad. Si hay una cosa que hemos aprendido mirando para atrás, no hace falta saber ni mucha historia, ni mucha mitología, ni mucha historia de las religiones, es que cuando San Antón se fue al desierto a vivir desde la Anacoreta para vivir la espiritualidad en el cosmos más absoluto de la naturaleza, o San Benito, o San Francisco de Asís, que coge su ropa y le dice, tome usted y me voy, y empiezo a hacer y se va al mundo, eso es fenomenal, pero a los 2 o 3 años ya está San Francisco con el otro y con el otro, que están viviendo igual que él. Es decir, que la espiritualidad como individual es permanente, es constante, el camino, ¿no? para recorrer, pero que en un momento dado del asunto, ¿no? Esto Santa Teresa lo deja clarito, ¿no? la quinta moral, ¿no? Tú ya solo no vas a ningún lado. Implica que es con los demás, es con más gente con la que te tienes que poner de acuerdo. Esa es la comunidad real. Entonces, bueno, estamos asistiendo a un momento para mí doloroso y necesario, ¿no? Pero de las grandes tradiciones europeas de comunidad, que han sido las órdenes monásticas, pues están desapareciendo, porque esa manera ya no va, ¿no? Están extinguidas prácticamente. Sí, hombre, es un problema muy grande de sostener, ¿no? ¿Cuántos postulantes a franciscanos hay en España? España es un país franciscano por definición, y no sé si serán 1 o 2, sí, en todo el país. Que no es ni bueno ni malo, es lo que hay. Pues, algo ya no va y entonces pues tiende a desaparecer. La cosa es que tiene que desaparecer, pero como la condición de ponerme de acuerdo con los demás para mi desarrollo y mi vivencia espiritual es, en mi opinión, absolutamente ineludible, habrá que cambiar esa opción por otra que nos tenemos que inventar. Eso tiene que ver con el vaciamiento no de los ritos ni de las liturgias que están, pero sí de las herramientas de crecimiento de la conciencia que la Iglesia durante mucho tiempo ha llevado adelante, ¿no? De algún modo, ¿por qué la gente que busca se hace Hare Krishna o se hace budista, que ahora está, o se hace Hombre, cuando te haces con la atención plena en el cuando día, te haces ¿no? una cosa que te cuesta y que en un principio no pertenece a tu entorno, es porque lo que tienes no te funciona. Es tan sencillo como eso y por lo tanto todo es legítimo. Cada uno que se busque en esas estamos. Esto es una radiografía de lo que hay, ¿no? Pero como el cristianismo, que al principio era todo eso, era toda organización, luego ha ido perdiendo, ¿no? Y se ha ido convirtiendo. Claro, hombre, ahí está otra dualidad, ¿no? Ahí está la verdad cristianismo-catolicismo, que no siempre es lo mismo, ni mucho menos. Entonces, la acción cristiana original es absolutamente comunitaria. Total, ¿no? Los 12, sea un símbolo o no, pero es, ¿no? Este es mi cuerpo, esto es todos, ¿no? Todos somos uno somos todos, ¿no?
es la misma cosa, el cuerpo comunitario. La comunión, la Eucaristía, ¿qué es eso? Esa idea, ¿no? La comunión. No soy yo que soy todo y por lo tanto tú también eres yo y eso es lo que nos une. Que tomamos parte todos de la unidad y todos somos un espejo de la unidad. Eso es universal. El cristianismo lo tiene en su base elemental. Otra cosa, el cristianismo técnicamente no es una religión. Cristo no hizo ninguna religión. Si acaso una vía espiritual, pero la religión no, vino a deshacer una religión. Pero no a construir una hasta donde sabemos. La religión se construye 3 siglos después y se hace ya, bueno, pues construyendo, cogiendo de lo que hay, ¿no? Las experiencias de comunidades antes del siglo IV, que es cuando se construyen las bases católicas, no son muchas, tienen muchísimo. Los padres de la Iglesia tienen mucho donde rascar. Ha habido experiencias ya no solo los pitagóricos, ha habido órficos, ha habido esenios, que son muy inspiradores, en los cuales, aparte de los dogmas y de la religión litúrgica que hay que vivir o que se plantea a nivel tal, existe la opción de profundizar en lo espiritual a través del fenómeno de la comunidad. Rescatando lo que, insisto, lo que muchas otras religiones paganas ya habían. Fenomenal, ¿no? Si funciona, pues oye, eso mismo. Eso evoluciona. Y eso es lo que hoy en día, desde luego, está en crisis absoluta. En general, todo lo que en mi opinión, lo que se propone a nivel espiritual es muy individualizado. Es tu camino, ¿no? Es lo que me pasa, lo que siento, lo que investigo, y yo medito, y yo hago, y yo tal, yo busco, y yo voy a buscar, y yo, se acaba, porque tú llegas a un punto que ya tú ya no. Entonces también puede ser vicioso, ¿no? Es que es una persona muy espiritual. En un momento dado, una persona muy espiritual tiene que estar con más, compartiendo y haciendo algo. Estoy haciendo algo que hagan juntos. ¿Qué hacen? ¿Cantan? ¿Hacen teatro? ¿Bailan? ¿O escriben poemas? Algo. Que las iglesias del futuro son teatros y salas de baile y de canto. Hombre, yo creo parte de la tontería que digo de que el futuro será el teatro tiene que ver con esto. El teatro genera comunidades, claro. Comunidades. Con un objetivo, ¿no? Que supuestamente es lo del camino, un objetivo, parece que es hacer el teatro, pero lo que importa es lo que te pasa mientras. Que te ves, que te escuchas, que juegas con tu máscara, juegas con la máscara del otro, te interaccionas y al final, después del ensayo, te vas a comer y tal, y luego no sé cuántos, y pasan cosas y está ahí el caldo de la humanidad. Terrible, porque una comunidad, claro, tampoco hay que idealizar la vida en comunidad. Comunidad es como lo del Camino de Santiago. Hombre, no sé si conocéis monjes o monjas o tal. La comunidad. Tiene sus problemillas. Yo trabajo mucho con las misioneras de la caridad, que son unas mujeres estupendas, con una espiritualidad en general absolutamente regia, firme y tal. Y todas las superioras con las que he hablado, y he hablado con muchas, dicen que lo más difícil de la vida de las misioneras de la caridad, que están en todo el mundo con los pobres entre los pobres, es la comunidad. Esa es la asignatura. Aquí está. Bueno, yo no quiero abusar porque también que la gente pueda preguntar, entonces vamos a dar paso, pero no quiero desaprovechar tampoco la oportunidad, siendo tú un experto en psicología y tal. Este concepto tan voluble de arquetipo, que también tiene que ver con la comunidad. Sí, sí. Con esa cosa fea del inconsciente colectivo, fea en cuanto a palabras, ¿no? Es que ahí también hay una crisis, esto hablamos el otro día, hay una crisis cuando hablo de crisis yo no soy nada de qué horror, soy tremendamente ingenuo y optimista, pero hay una crisis léxica, hay una crisis de vocabulario, ¿no? Y hay grandes palabras afectadas por el entre ellas pues, está Dios, amor, terapia, mucha cultura, es decir, perdona, defínemelo otra vez, ¿no? En esta búsqueda del hombre de la comunidad, lo primero, si tú y yo vamos a hacer una comunidad, tenemos que hacer un diccionario común. Es decir, oye, a ver, ¿qué entendemos? Porque al final todos los malos entendidos van a ser por palabras. ¿Qué entendemos? Realmente, ¿cuál es nuestro código? ¿No? Evidentemente una espiritualidad, esto es importante, es casi antropología, pero una espiritualidad colectiva implica una cultura común. Eso ha sido una de las grandes cartas que ha jugado mal la tradición católica, que tenía una cultura extraordinaria que no ha sabido aprovechar en muchos momentos, ¿no? Especialmente en los últimos 2 siglos. Bueno, ahora, ¿cuál era la pregunta? El arquetipo. Sí, entre las palabras que están en crisis, cultura, amor, tal, arquetipo. Arquetipo, porque de parte parecido se cree que se confunde la palabra del mito con el arquetipo, ¿no?
Y el arquetipo es como el modelo, ¿no? Una especie de paradigma de comportamiento claro, fijo y que es así. Bien, podemos decirlo así. El drama del arquetipo, pero esto no lo digo yo, esto lo dice San Isidoro y todos los que hay antes, ¿no? El drama del arquetipo es pensar, por ejemplo, yo qué sé, el enneagrama o el zodiaco o el no sé qué. Aquí hay 12 tipos, o 9 tipos, o 27 tipos y medio, o 4 temperamentos, el melancólico, es de toda la vida. Toda la vida, sí. Todos los números pueden ser 9, 8, 7, tal, da igual. Y a ti te toca uno. Y tú eres ese. Uy, tú tienes una pinta de no sé qué, ¿no? Es muy de... A ti lo que te pasa, porque claro, como tú eres, y de repente tú por narices te tienes que identificar con un paradigma, con un arquetipo, que dices, hombre, pues... A mí siempre me pasa una cosa. Si yo me convenzo, yo leo el horóscopo y puedo ser todos los signos. Sobre todo el de la ABC, ¿no? Hemos quedado que la máscara va cambiando y de repente dices, oh, es que soy Leo, no, es que soy... No es por el ascendente, pero es que luego hay más cosas, luego es el ascendente del otro y respeto profundamente porque hay mucha sabiduría de esos arquetipos. Pero al final, cuando profundizas en cualquier arquetipo, empiezan a manejar las variables mixtas, ¿no? Un poquito de este, con un poquito de este, con un poquito de más allá, y al final lo que te encuentras es una biodiversidad que no encaja en ningún arquetipo. Entonces, a ver, empiece por ahí y dígame que no soy ningún arquetipo. El concepto antiguo del mito no sirve para identificarte con él. Esto es como si todos los colores se hacen con 3. Es muy raro encontrar esos 3 colores. Se da por hecho que esos son referencias, no modelos, referencias en los que tienes que mirar en qué medida participas de eso, asumiendo además que eres un ser básicamente cambiante, caminante, estás moviéndote. Entonces es un drama. Para mí, un drama, las personas que se agarran mucho a una búsqueda de autoconocimiento necesitan identificarse desesperadamente, porque claro, por otro lado tranquiliza. Uy, qué bien, ahora ya hay un libro, yo sé yo que me explica lo que me pasa. Si alguien te explica lo que te pasa, tu idea de lo que es un ser humano es pequeñita. Muy pequeñita, porque si somos algo, somos un misterio, que no hay manera, tal, y tú uno, yo otro, y aquí está, esto está sin arreglar. Entonces, el problema es la identificación con el modelo, con el arquetipo, la necesidad de que el modelo es una referencia. Y los mitos van por ahí. Es una metáfora. Una metáfora nunca es del todo. Te tiene que llevar a un grado de realidad que tienes que manejar, tienes que tener muchos. Y tiene que ser vivo constantemente. En mi opinión se hace mucho daño en 2 sentidos. Uno, desde el punto de vista terapéutico, que la gente explica la vida de los otros a través de arquetipos, terrible. Y 2, a la idea en sí del mito, ¿no? Del mito y del símbolo original, que es de donde surgen todos los arquetipos. Que sería metafórico, ¿no? Absolutamente poético. Es que no tenemos que olvidar que si hubiera, fíjate, en la educación, si hubiera algo que ponderar y rescatar, es el pensamiento poético, en toda su dimensión. Habría que hacer asignaturas de pensamiento poético. Bueno, habría que hacer muchas asignaturas. Una asignatura pensamiento poético, que es hablar de cosas que se parecen sin entenderlo mucho, pero que parece que esto vale como lo otro, establecer relaciones, eso que tiene que ver con lo de la geometría. Esto es como esto, no sé yo por qué, pero veo que es, ¿no? La metáfora, ¿no? Sin desarrollo del concepto de metáfora, uno no puede entender ningún símbolo, porque un símbolo no es algo que se explica tampoco, es una experiencia. Esa asignatura tendría que ser obligaria. Y otra asignatura tendría que ser decepcionar a los padres. Aprender a decepcionar a los padres, no, pero de verdad, es decir, no pasa nada si decepcionas a tus padres. Una asignatura correcta, o sea, ve decepcionándolos a poquitos para que luego no llegue la decepción gorda y sea a los padres y luego a todos los demás. Asignatura de decepcionar. Hay que aprender a decepcionar. Yo reivindico la decepción, decir, oye, mira, sí, no soy lo que tú esperabas, chico, pues esto me pasa, quiéreme igual, o sea. Claro, todo el mundo está aprobado en esa asignatura, porque todo el mundo está... pero tú tienes que decepcionar, porque oye, es que al final uno vive esclavo, les digo a los padres como arquetipo, nunca mejor dicho, ¿no? Porque al final los padres están en muchas otras cosas, pero tú tienes que aprender que, chico, bastante haces tú, y entonces pues que no va a estar contento, y que no puedes ser un complaciente, ¿no? Vivimos en una cultura muy complaciente. Y hay generaciones enteras, aún hoy, porque la supuesta decepción de los adolescentes rebeldes es otro tipo de complacencia. Complacencia, lo he dicho mal, no me acuerdo. Ya hemos hablado demasiado.
Erich Fromm, lenguaje simbólico, pero también hay un lenguaje simbólico universal. Vuelve al tema del arquetipo. En los sueños, por ejemplo, los sueños son lenguaje poético, lenguaje metafórico, lenguaje simbólico. Sin duda. Y algunos de ellos son universales, otros no. Y en la mitología, no solo simbólico, sino un mensaje revelado. Hay toda una mitología de sueños bellísima, ¿no? José y los sueños y la interpretación, y el propio José del Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿no? La revelación a través del sueño. Es decir, los dioses, sea lo que sea, te están diciendo cosas que solo te pueden decir así. Igual que el maestro solo te puede hablar con parábolas, es decir, apelando a tu pensamiento poético, que es lo que es una parábola, de tal manera que lo entiendes y no del todo, porque siempre tiene más interpretaciones. El sueño es un mensaje revelado. Es un mensaje revelado al que hay que observar y además que te tiene que acompañar, porque no lo vas a entender. Entonces, se puede ir descifrando, pero siempre tiene más caras. Como todo símbolo, un símbolo no tiene una sola interpretación. Pero esos dioses son partes tuyas. Sí, seguro. Talmud, por ejemplo, lo conoces así. Seguro. Es una carta que te escribes y que no abres. Y el cartero viene 2 veces y 20 y 30 y no. Y está. Claro, entonces, ¿qué hacer? Hombre, atención, ¿no? Porque sobre todo, atento. Y entonces en este lenguaje, por ejemplo, los diccionarios de sueños son muy graciosos porque son muy analfabetos. El caballo te dice, pues el caballo es esto, la luna es esto. Pero el caballo para cada uno es una cosa, ¿no? El arquetipo pues es objetivo de algún es como la trampa de un diccionario de símbolos, que todos los que nos llegamos a esto tenemos. Pero si es bueno, si el diccionario es bueno, que los hay, o diccionario de mitología, que los hay buenos, cuando lo lees, es decir, vale, he leído un montón de cosas y sigo sin saber lo que es. Porque de todo lo que me ha dicho, tan diverso y tan distinto, porque claro, es una cosa viva, no se puede quedar. El símbolo nunca se debe dar por definitivamente interpretado. Depende del parámetro, de la realidad, del tiempo, de ese momento y de la experiencia vital, de lo que te ha pasado a ti, de tus propias imágenes, de tu colectivo, de tu cultura, de tu idea del ser humano, de tus propias emociones. Entonces todo eso filtrado genera un valor real a la experiencia del símbolo. Entonces, como dato intelectual viene bien, porque te puede dar pistas, pero en ningún momento es como lo de identificarse con el arquetipo. No, un trabajo muchísimo más, solo tienes que caminar despacio. Vale, vamos si quieres a cerrar nuestro diálogo con... Teníamos que haber empezado con ello, pero acabamos con ello. No es que estuviera previsto, pero con la caverna. Es decir, lo que percibimos, qué grado de realidad tiene. Vamos con este mito un poco, que lo trabajas mucho y tú hablas. Sí, hombre, sí. La verdad es que cuando se habla de mitos, conviene empezar por la caverna. Porque es muy revelador, es muy lúcido, es muy universal, tiene infinitas interpretaciones y abre muchas puertas. Lo que percibimos es una puerta para entrar a un camino más largo, es un comienzo, es necesario, ¿no? El famoso mito, o sea, los esclavos que ven las sombras no son malas. Las sombras es lo más parecido a lo que pueden optar al objeto real que tienen detrás. Bendita sombra. La sombra es absolutamente necesaria y en una dimensión dice la verdad. Lo que pasa es que dice un aspecto de la verdad. La idea es perfecta, ¿no? Es lo que la luz que da ese objeto niega en su presencia y arroja a la sombra. Pero la sombra es inexcusable e indispensable, no hay que despreciarla. No hay que despreciarla. La clave del mito de la caverna es qué le pasa exactamente al esclavo o sea, ¿quién rompe la cadena, ¿no? Cuando de repente tal y ves que las haces así y dices, va, que la sombra era una cosa y ya empiezas el camino de un geómetra. Aquí se definen las tradiciones espirituales, ¿no? Tiene que ser algo que te toque y que tal, no sé, un geómetra o un gnóstico pensaría que si tú te fijas mucho en las sombras y las estudias, empiezas a considerar la idea, o sea, la sombra te puede llevar a la realidad del objeto y no solo no depende, o sea, que es parte del camino de regreso, ¿no? Es una pista que se te está dando para que accedas a algo más. Entonces, en mi opinión sí es así, claro, el mundo manifiesto, el mundo sensorial, como lo queramos llamar, es una metáfora. Y por lo tanto tiene una dimensión parcial de una realidad infinita mucho más grande que está ahí. Pero aquí apelo al famoso libro, ¿no? El elogio de la sombra.
Claro, la sombra es necesaria. La sombra es un tema muy interesante y muy tratado en la mitología. En el fondo, este aspecto de lo sombrío vinculado con la parte oscura de las cosas es lo dionisíaco. Y lo dionisíaco es una vida espiritual absolutamente necesaria. Y a mí me da mucha rabia muchas veces que lo dionisíaco, precisamente por nuestra tradición y nuestra cultura, ha sido muy históricamente en el occidente, precisamente por la Iglesia católica, la cultura católica ha sido muy atacado y denostado. Pues el mito de Dionisos es el mito del demonio, cuernos y tal, es Dioniso. Cuando se pierde, entonces te han cercenado, te han quitado parte de tu espiritualidad, que es dionisíaca, ¿no? Como dice Nietzsche, que es completamente dionisíaca. Es decir, yo a veces me repele mucho que se hable de espiritualidad y parece que en espiritualidad todo tiene que ser calmado, gente que habla muy bajito. Sí, a veces me da porque el nombre de los encuentros, me encuentro con lo sutil. Me parece un nombre maravilloso, que es lo primero que me atrajo, pero por otro lado dije, hombre, a veces que la espiritualidad no es nada sutil, lo sutil es bello y tal. Entonces esta cosa de que lo espiritual es, y luego ya la máscara de lo espiritual, ¿no? Un señor que habla despacito y que tiene buenas maneras, que luego igual en su casa es un tal, pero tal, y que es como angélico, ¿no? No quiero hablar de imágenes concretas para que no nos vengan imágenes, pero me da mucha rabia que lo espiritual sea una especie de buenismo y de buen rollo y que fluye todo lento y todo medido y todo no sé qué, y dices, hombre, no, perdón. Hay cosas que son así, lo apolíneo, ¿no? Lo equilibrado, bello, armónico, cuidadoso, la salud, no sé qué. Pero luego hay otra parte que tiene la mitad del asunto, por eso el teatro es el futuro, que tiene la mitad del asunto, que es de la sombra, ¿no? De aquí, es decir, madre mía lo que tengo dentro. Que como no te amigues tú con eso, las sombras más gordas, desbocadas que he visto yo, es a los seres que van así de yo profundo, así de espiritual. No, perdona, tú saca eso que tienes ahí porque es que lo tienes. No lo puedes negar. Y es bueno, y lo necesitas. Las pasiones son necesarias. Las emociones, lo que pasa es que hay que darles un carácter espiritual. Y espiritual no es... No. Vívelo, dilo, ¿no? Haz algo con ello. Créate, son mensajes, como los sueños, también te están diciendo cosas a las emociones. Vívela, entrégate, acepta que hay cosas que no sabes, entrégate a la intuición, comparte. Hombre, lo dionisíaco es básicamente comunitario. Todo lo dionisíaco no es yo hago una cosa dionisíaca, no, tú no vas a ningún lado. Es con un montón de gente que te vayas desnudo a un bosque a cantar como un loco. Algo tendremos ahí que solo se le da salida así. Entonces yo defiendo la oscuridad y la sombra, que tendría que estar como más acreditada en los entornos en los que se habla de espiritualidad. Porque si no creo que se está hablando de la mitad del asunto. Y como soy hombre de teatro me da grima. Cuando digas que hablas de espiritualidad, llamando a tu cartera, ¿no? Claro, sí, claro, uno se encuentra en nombre de gentes muy espirituales, ¿no? Y los gurús y tal, no sé qué decir. Lo dionisíaco tiene que ver con lo que decía del camino, de hoy me duele el pie, yo no puedo más, estoy hasta la nariz, quedo... Sí, algo que dices, Dios mío, esto qué poco elevado es. ¡No! No, Santa Teresa lo decía, entre pucheros anda el Señor. Entre pucheros sin sombra no hay luz, además. Claro, no es que... Y sin mal no hay bien. Una cosa que detesto yo mucho cuando dicen, no, es que esta persona es muy espiritual. ¡Cuidado! Ya, es muy espiritual y digo, no, yo casi que me quedo con el bandido. Sí, no, perdone. Pues claro que es espiritual, todo el mundo es espiritual. Todo el mundo, todo el rato. Otra cosa es la conciencia que tienes de esa dimensión. Pero todo el rato y todo lo que haces y todo lo que eres. Todo lo que eres es la unidad, claro. Entonces, insisto, tengo yo una guerra muy particular contra el espiritual, has dicho bonito y lento. Una pereza. El teatro es el futuro. Bueno, preguntas, por favor, a ver quién se anima a preguntar. No tenemos micro hoy porque nos han puesto aquí de casi y media. Marcela. ¿No hay micrófono? Sí, yo quería preguntarte una cosa, porque es verdad lo de la sombra y bueno, la dualidad y tal, pero a mí me da la impresión de que hay
como muchísima fuerza en el miedo que nos estamos... No se oye nada, espera que Hay viene. mucho Viene miedo. Ahí llega la Viene máquina. Ernesto, vamos. Aquí. Miedo exagerado. No, pero empieza desde el principio. Sí, entiendo la dualidad, la sombra, estamos en una dimensión en la que no hemos trascendido y no vamos a trascender nunca esta dualidad. Pero lo que sí veo es que hay un miedo exagerado alimentado, el miedo, si se puede ver como polaridad, la polaridad sería el amor. Y creo que esto nos separa más, nos fracciona más, quiere decir que ese camino de vuelta está siendo exageradamente interrumpido, o ese camino hacia el origen, de donde... Esto es una opinión, no sé, te pregunto, ¿no? Mira, el miedo hay mucho que hablar. El miedo que conduce sobre todo a la parálisis. Mal interpretado. O sea, el tema del miedo, que es un temazo, lo nocivo del miedo no es el miedo en sí, es que impide una ley universal, que es la ley del movimiento. Entonces, cuando tienes miedo, no te mueves. Insisto, es el miedo mal interpretado. El miedo es tremendamente útil, porque igual que el miedo te puede inducir una parálisis, es precisamente el miedo, de una manera muy instintiva, muy básica, la que, ¿no? Cuando un animal tiene miedo, echas a correr, haces algo. Otros se quedan paralizados. Entonces es lo que hagas con el miedo. Entonces, como dice Aristóteles en la Ética, lo dice muy claro, ¿no? Es decir, si el miedo no es ni bueno ni malo, es lo que tú haces con eso, ¿no? Toda pasión tiene que inducir el desarrollo de una virtud. Entonces, que nos estén llenando de miedo, que me queda claro que el miedo está ahí, que lo que hemos dicho de las familias y no sé cuántos, es un arma de doble filo. Es terrible y no. Porque es precisamente todo ese miedo el que seguramente va a inducir al gran movimiento general. La cosa es cómo quien diseña el miedo, cómo lo hace de bien, para que sea un miedo que no suele inducir al movimiento, sino a la parálisis, ¿no? Pero en sí el miedo no me parece un enemigo. Y de hecho a mí personalmente, esto ya es casi teoría teatral, el miedo no lo entiendo como contrario al amor. Hay una expresión que se ha entendido siempre muy mal, que se explica en las clases de teología, y es el famoso temor de Dios. Y dices, qué horror, ¿no? Te imaginas tal. No va por ahí, tiene que haber un miedo, no es temor de que Dios me va a hacer algo y yo soy malo y él es bueno, no. Esto es tan importante que me da terror no estar a bien con esto, no participar de esto. No, ¿veis? O sea, lo sacro siempre tiene un temor, siempre tiene asociado un temor. Entonces, insisto, yo como soy muy optimista sí que pienso que estos miedos tremendos, precisamente, según se acumulan y la parálisis es mayor, lo que hacen es generar un movimiento seguramente muy descontrolado, movimiento en cualquier caso. Cualquier movimiento siempre es mejor que el estado de quietud, ¿no? Pero vamos, en otro orden de cosas estoy de acuerdo contigo, sí, existe esa idea. Sí, yo me refería un poco a lo que está pasando socialmente, ¿no? Sí, Con estas injusticias tremendas que estamos viviendo y de los que somos conocedores todos. Y no sé, a mí me da la sensación de que esta exagerada destrucción que estamos haciendo a la humanidad, pues no sé si en paralelo produce una gran construcción. Esa era un poco la pregunta, ¿no? Yo pienso que sí. Yo ya he terminado, sí. Hay una persona ahí. Hola, mi pregunta es bastante breve. Simplemente si consideras que el teatro es el futuro, ¿por qué no el cine? Es un arte que también considero que tiene... Hombre, porque el cine tiene seguro que muchísimo futuro y sobre todo el cine es el presente. Sí o sí. Los que nos dedicamos al teatro y trabajamos con actores, tal, el teatro tiene algo que el cine no puede tener y es la presencia, ¿no? Cuando digo el futuro es que seguramente parte del aprendizaje que nos toca ahora para este movimiento general, en que no es que haya que hacerlo ahora, es que hay que hacerlo todo el rato, ¿no? Hay que, en esa búsqueda del paradigma, del ser humano que tenemos que inventarnos, qué queremos ser como ser humano, hay cartas que se han perdido y es la carta de la presencia y de lo real en detrimento de lo virtual, ¿no? Entonces, yo no es que lo crea, es que lo vivo cuando hago teatro. Lo que ocurre cuando la presencia, ¿no? El teatro es el arte de la presencia, se está
ahí. Y cuando se está, somos todos lo suficientemente misteriosos y somos todos universos de universos, pasan cosas que de ninguna manera pueden ocurrir si la otra persona no está, ¿no? El problema, porque la temperatura, el olor, la visión, la energía, lo que tú quieras llamar, el manejo de lo que está ocurriendo en ese sitio, ¿no? El arte de Dionisos, un montón de gente que está escuchando a otro señor, estáis generando una unidad, ¿no? Que yo percibo, y en base a eso yo estoy diciendo cosas no para satisfacerlo, sino porque se establece un diálogo que solo es presencial y que solo ocurre cuando realmente tú estás aquí y yo estoy aquí. Y si me vieras por videoconferencia, Skype y no sé qué, no ocurriría. Te montarías tú una película de lo que crees que está pasando, pero te la estás montando tú solo, no la estás montando conmigo, aunque me escuches, ¿no? Es la base de todos los grandes malos entendidos que hay a través de los mensajes, imágenes, aunque te veas la cara. No, la presencia es insustituible. Y el teatro es el arte de la presencia. Están allí, esos señores, disfrazados. Tú sabes que están disfrazados, que están aprendiendo un texto, que no están... Y de repente, aún así, fijaos qué contradicción. Asumiendo la falsedad de la acción, un tío que se ha aprendido un texto que no es suyo, disfrazado, a veces mal, me conmueve profundamente. ¿Cómo puede ser? Pero si esto es patético. A mí me gustan las obras de teatro un poco malas, donde el actor sea un poco malo y la escenografía sea bastante pobre y el vestuario un poco cutre. Porque si aún así funciona, es que está pasando lo que tiene que pasar. Es que está pasando lo que tiene que pasar, que no depende ni del vestuario, ni de la escenografía, ni del texto, depende del señor que está ahí presente, que tiene el valor y la desnudez de darte y de dialogar contigo y establecer un vínculo irreemplazable. Entonces, eso, con todo el respeto y admiración que tengo al cine, no ocurre en el cine. En el cine, cuidado, pasan cosas, se crea una sensación de comunidad, tal, pero no es esa transmisión. De hecho, evidentemente, no tenían los medios, pero precisamente eso que ocurre en el colectivo enfrentado al individuo, esa contraposición del uno y el todo, no sé qué, es lo que está en la base de la liturgia original del teatro. Esa es la catarsis verdadera. Porque si no, estamos condenados a una soledad individual de, hoy sí, yo estoy viendo no sé quién, no, estás poniendo en tu cabeza, ¿no? Estamos muy loquitos con respecto a lo virtual, pero lo virtual está causando, en mi opinión, aquí sí que soy un poco fatalista absolutos, estragos. Entonces, somos responsables todos, es decir, no estoy descubriendo nada nuevo, mejor queda con tu amigo y tómate un café que no le mandes un mail, o sea, es tan sencillo como eso. Porque lo que va a pasar allí no se puede comparar. Y porque el otro es un laberinto mental, además que muchas veces están implicadas las palabras, que son peligrosísimas, hemos visto que hay una crisis de palabras tremenda. Y si ya encima palabras pones arquetipos en chiquitito que se llaman emoticonos, ¿tú te crees que yo puedo expresar lo que yo siento con un dibujito que ha hecho un diseñador de no sé dónde? Y eso va a expresar lo que yo siento. Hombre, por Dios. Eso es un insulto, venga, que no me mandes una carita de alguien que te la ha hecho otro señor y que expresa... Es el arquetipo, es pensar... Es exactamente la metáfora del arquetipo. Oiga, que yo no soy ese arquetipo, que lo que me pasa es complicadísimo. Y yo te voy a decir algunas cosas y tú, por mi presencia, vas a intuir lo que me pasa. Que seguramente ni siquiera es lo que te digo. Porque con esto no siempre decimos la verdad. Claro, he respondido a tu pregunta. Es que este tema me saca. Emoticono. Madre mía, el emoticono. Oye, que algunos ponen muchísimos. Unos que ríen, otros que lloran, otros que bostezan y no sé qué. Madre mía. Yo quería darte las gracias, Jaime, porque... No te veo, ¿quién habla? Ah, estás aquí, vale. Porque remueves las cabezas, ¿no? Y eso es maravilloso en este tiempo tan adocenado y tan adormilado en el que estamos, ¿no? Quería centrar, porque me ha tocado especialmente, el apartado ese que has hecho de tu obra de teatro sobre la soledad de los viejos y el despedirse de la vida sin poderlo hacer de una forma tranquila, reposada y consciente, ¿no? Me ha venido a la cabeza porque justamente estoy leyendo un libro que es La soledad de los moribundos, de Norbert Elias, y precisamente reflexiona sobre esta idea, ¿no? Es
terrible, porque frente a la muerte puedes hacer dos cosas: pensar que eres inmortal y que nunca te va a pasar, o cogerla y abrazarla, ¿no? Y es lo que se nos niega, cuando se nos hacinan en residencias. Y me llama la atención que un tío tan vital como tú se aproxime a una cosa que da tanto escalofrío y tanta repelús. Entonces yo realmente he aprendido a disfrutar de una forma intensa de la vida a partir de acompañar a mis padres en su final, en el recorrido final. O sea, ese viaje de 12 años acompañando a mi madre, preguntarle, ¿tienes miedo a morir? Y decirme, cuando se es mayor no se tiene miedo a nada. Y ese mirar a la muerte y abrazarla ha sido una de las experiencias más importantes. Y como tú, hay héroes, gente que está haciendo una gestión heroica, porque es difícil, que trabajen, no sé qué, y que están allí, que están acompañando y favoreciendo eso todos los días, todo el rato. O sea, está habiendo una cantidad de amor. Vale, pero no se habla, no se dice. Una cantidad de amor enorme, precisamente porque, claro, eso está ahí. Pero es terrible que no se nos prepare, por ejemplo, o sea, nos inviten al folclore de los tanatorios y, sin embargo, no se nos prepare para saber acompañar en presencia y en palabra a una persona que se va y a la que estás muy unido, ¿no? Claro, acompañar a morir y el buen morir. Hay opciones, hay tendencias, pero es insuficiente y no llega a la mayoría de la gente y hay un vacío absoluto. El tema de la muerte, que es el tema. Toda conciencia de lo espiritual nace del enfrentamiento del hombre con la muerte, y ahí surgen todas las religiones y todo. O sea, ese es el tema. En verdad, si nos ponemos tontos, es el único tema. Lo que seguro nos va a pasar a todos. O sea, ¿de qué hay que hablar mucho? De la muerte. Pero todo el rato. No hay que esconderla, todo lo contrario. Pero si es que va a ser lo único si es que vamos todos. Y lejos de eso, el tema de la muerte, que se ve en la falta de ritual válido, que no es que no haya ritual válido a nivel colectivo, la falta de un ritual válido, la falta del acompañamiento, en verdad tiene sus raíces mucho antes. Y es esta idea escandalosa de no querer envejecer. Es un pánico a la muerte, es el Capitán Garfio, de no querer envejecer, de personas mayores que se disfrazan de jóvenes, que no puede ser llamados en los años venideros, cuando miren, madre mía lo que les pasaba en el 2000 tal, señores y señoras de no sé cuántos años, disfrazándose de jóvenes, poniéndose dientes de jóvenes, y pelo de jóvenes, y ropa de jóvenes, y no sé qué, que a veces raya este afán por la eterna juventud. Dices, siempre ha estado. Cuidado, no con estos parámetros. Ni con esta cirugía. No con estos parámetros. Hay otra idea, la idea de inmortalidad, la idea de inmortalidad de tu parte inmortal. No de que tu cuerpo, que evidentemente se va al cajón, tenga que parecer hasta el día de antes un chaval de 15 años. Es que eso llega a unos ridículos pero esto, si tú te pones tal, y nos pasa a todos, a todos, porque forma parte de la educación. Parecer jóvenes es bueno, es fatal. Hasta que no estemos contentos, es decir, hay que ver la de años que tengo, que bien. Hay que ver lo que se me nota, que se me cae todo, porque es que se me cae. Y por cierto, es que yo no soy esto solo, también soy, pero soy más cosas. Entonces me tiene que caer precisamente para ayudarme a ver todos los días cuando miro en el espejo, ¡jo, qué bien que no soy eso! Porque como estoy encantado de verme, pues quiero ser lo que veo. No, reís, pero eso es un drama que mueve mercados de millones y millones y millones, alimentando el puedes parecer joven siempre. Entonces el querer ser joven es un insulto a lo espiritual. Voy a ser malo, ¿puedo ser malo? Sí. Es que he tenido un mal día de ensayo. Me crispa especialmente cuando el mundo espiritual, trascendente, no sé qué, encima se tiñen el pelo y van de jóvenes. Pero qué espiritual, que parezca la edad que tienes, por favor, ¿no? Que es una dignidad y es maravilloso. Sí, y es terrible porque, envejecer es una enfermedad, pues es que... Ahí estamos. Hay que amarlo, ¿no? Vamos a tener que cerrar ya porque... Solamente has dicho que la obra que estás preparando es en mayo, ¿y dónde? O me gustaría... No voy a hacer publicidad, lo otro lo digo a ti.
Es una obra, como todo lo que hago de teatro, completamente aficionado, que vamos, los amigos y familiares, no tiene ninguna repercusión, todo es marginal. Jaime, yo creo que ya la gente que no te conocía te conoce mejor. Muchas gracias por haber venido. El próximo día 6 lo esperamos con un taller experiencial sobre la voz. Viene Olivier Charlot, viene de Francia, que es un maestro de la voz, y vamos a ampliar la conciencia a través de la voz, solamente sin palabras. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todos.